Hay ciertas cosas que a veces usamos, frases, cuando de pronto nos vemos con personas a los tiempos, ¿no? Así, y han pasado los años. Y hay una frase que a veces yo lo uso también o lo he escuchado, y nos vemos y saludamos y de pronto decimos: no ha cambiado nada, eres el mismo. Han pasado muchos años y eres el mismo. Bueno, cuando yo escucho esto, o no sé cuándo esto escucha, ¿no? Como que da un poco de alegría, bueno, pero uno se sabe que ya han pasado muchas cosas, han pasado los años. Y bueno, a veces tal vez lo decimos para poco alegrar, no sé, de buena voluntad lo hacemos, pero en realidad no es así. Ya pues en lo que tiene que ver con el desarrollo, el cambio, el proceso, sí cambiamos, queramos o no. Y bueno, me puse a pensar en las cosas que no cambian, y en verdad casi no encontré cosas que no cambian, porque todo cambia. Y siempre dicen: es que ya no es lo mismo, decimos, ¿no? Es que antes era así, ahora es de esta manera, y comparamos como que lo de antes era mejor y lo de ahora ya no es tan bueno, o qué sé yo, estamos en tiempos de Navidad y decimos: bueno, es que en los años anteriores era mejor, ahora está diferente. O de pronto sí podemos decir de otra manera, ¿no? Es que antes estaba un poco mal, ahora está mejor. Bueno, pero el asunto es que nos encontramos con cosas que cambian, van variando, sea para bien, para mal, pero es el proceso, el desarrollo, y también tenemos que entenderlo de cuál es nuestra naturaleza. Somos seres pecaminosos, con una naturaleza pecaminosa, y esto sí nos genera algunos cambios por un lado, pero por otro lado también, si ya hemos nacido de nuevo, pues estamos en el proceso de la santidad, vamos cambiando en nuestro carácter, nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas. Sí se generan cambios para bien. Bueno, pero hay una cosa, en cuanto a Dios, es un ser que Él no cambia. Algunos dicen: es que parece que Dios era en el Antiguo Testamento de esta manera, parece que ahora es diferente. No, el Señor es el mismo. Como vamos a ver en Hebreos capítulo 13, si puede abrir Hebreos 13, versículo 8. Es un versículo muy cortito, que de hecho si lo ha leído, lo ha escuchado. Hebreos 13, 8. Quisiera que tenga abierta ahí su Biblia, en un versículo nada más. Y nos dice de esta manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto lo dice en la NBI, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, la misma escritura nos muestra que Dios es el mismo en todos los tiempos. Es un Dios eterno que no tiene ni principio ni fin. Es en este Dios grandioso es el que hemos depositado nuestra fe, en el Dios que no cambia. Y hago énfasis en esto porque vamos a ver ante todo esto, ¿sí? El tema es el Dios que no cambia. Y vamos a ver por qué, y digamos, para nosotros, en qué nos beneficia todo esto, ¿no? ¿Qué nos muestra? ¿Qué significado tiene para nosotros esta gran verdad cuando nos dice que Dios nunca cambia? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Bueno, hay unas tres cosas que quiero mostrarles con este tema de que Dios es el que no cambia. Una primera cosa es que, por un lado, nos muestra la Biblia, lo que estoy leyendo, de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero ¿qué es lo que ha hecho la humanidad? ¿Qué ha pasado a través de todos los siglos? La humanidad ha generado tantas cosas para cambiar a Dios, supuestamente, ¿no? Y nos encontramos con algo aquí, lo he puesto, la existencia de muchos dioses, de muchos Cristos, también podríamos decir. En este sentido, sí podemos entender de que Jesucristo lo han creado la humanidad a su propia conveniencia. Es que a Jesucristo lo necesito de esta manera, Jesucristo de esto, y de pronto a través de todos los siglos nos encontramos hoy en día en que hay demasiados Cristos, demasiados dioses, y donde la gente se empieza a confundir. Bueno,
quién mismo es Dios, quién mismo es Jesucristo. Es que todos dicen, es que aquí se predica a Cristo, acá también se predica a Cristo. Bueno, pero ¿quién es? Y de pronto nos encontramos de que se han generado Cristos a su propia conveniencia. Es que Cristo para mí es esto, Cristo es… Bueno, quiero explicar un poquito más. Ya en el primer siglo mismo, cuando Jesús estaba aquí, ya fue la última semana de existencia, ya iba después a ser crucificado, estaba en Jerusalén la última semana y fueron muchas personas porque era la fiesta de la Pascua y ahí iban a ir al punto de concentración religiosa, sobre todo los judíos, y nos encontramos con este texto de Juan 12, 20, 21, donde nos dice que entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos, la fiesta de la Pascua de los judíos, y todos acudían. Y también es interesante que fueron algunos griegos, no eran romanos ni judíos, eran griegos. Aquí dice, estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Bueno, a primera instancia parece interesante porque, bueno, griegos que se acerquen, vayan a Jerusalén a adorar a Dios, bueno, y también que pregunten de Jesús, qué bien, que están interesados en Jesús. Pero según el contexto nos muestran de que estos hombres en verdad solamente era por curiosidad, habían escuchado algo de Jesús y querían saber qué es lo que pasa, quién es este hombre que tanto la gente habla. Y eran los griegos que llegan y por eso, si ustedes leen los otros versículos, Jesús dice, bueno, los cogió a sus discípulos, vamos, aquí no les paró asunto a los griegos, sino más bien se centró en sus discípulos y les dijo pues que ya su tiempo había llegado, porque en 8 días, bueno, ya iba a ser crucificado. Estaba en la última semana ahí de ministerio en Jerusalén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que nos muestra todo esto cuando yo puse Jesucristo a la propia conveniencia. ¿Qué ha pasado a través de toda la historia de estos 21 siglos desde que Jesús vino acá a la tierra? Saben que ningún ser aquí a través de la historia en nuestro mundo ha sido tan manipulado como Jesucristo. Es impresionante si ustedes revisan esto en la historia y en nuestro tiempo actual sobre todo. Hay tantos escritores que pues han escrito libros, enciclopedias y de todo y lo cogen a Jesús y en torno a Jesús escriben cosas impresionantes. Bueno, hay de todo en esto, ¿no? Cuando hablo de escritores, hay buenos libros cristianos y hay otros libros que solamente pues lo escriben según sus propios ideales o a su propia conveniencia. No sé qué es lo que pretenden, pero ahí está Jesús, ahí está un Cristo, por decirlo, ¿no? Escritores, incluso predicadores, pues utilizan los púlpitos para supuestamente predicar a Cristo, pero ¿qué Cristo es? ¿Cuál es el Cristo? Y ahí están predicando acerca de Jesucristo. Y no se diga los maestros de la religión o de las religiones, cogen el nombre de Cristo y pues ahí lo lanzan a su propia conveniencia. Es que acá necesitan esto, pues bien, Jesucristo entonces. Y así empieza a difundir Jesucristos o Cristos a su propia conveniencia. Entonces, hermanos, podemos decir que se han presentado de 1000 maneras, por decirlo así, a Jesús. A tal punto que hoy tenemos una gama, digamos, una gran variedad de Cristos. Podemos escogerle el que queremos. Y por eso, el Cristo de esto, el Cristo de lo otro, el Cristo… Sí han escuchado esto, ¿no? ¡Qué tremendo! Entonces hay Cristos para todo. Es que este Cristo es más milagroso, este Cristo es mejor. Y así empezamos a escoger los Cristos, ¿no? Esto es complicado. O sea, es muy delicado y grave en ese sentido, porque prácticamente ese no es el propósito de Dios. Y como digo, son escritores, predicadores, religiones y de todo, pues, que han manipulado tanto a Jesús y lo han cogido a su propia conveniencia. Y ni siquiera pues han tomado conciencia de lo que es, sino que pues han estado engañados y seguirán engañando a muchísima gente. Obra del enemigo, Jesucristo a la propia conveniencia.
Cuando la palabra dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el mismo, pero ahora lo presentan de distintas maneras, al gusto que se quiera. Y estamos cerquita a la Navidad. ¿Cómo van a celebrar la Navidad? ¿Con qué Jesús o Cristo lo van a celebrar? Pues bien, el Cristo a su conveniencia. Bueno, no solo esto, sino que me meto un poquito más. Jesucristo lo han metido en todo lo que es la religión. Pues a tal punto que hoy en día escuchan Jesús o Jesucristo, pues el mundo, la humanidad, ya hace relación con religión. Si yo empiezo a hablar de Jesús, pues o escuchan el nombre Jesús, ya a uno lo califican como religioso. ¿Y de qué religión es? ¿Y a dónde pertenece? ¿De qué grupo es? Entonces así lo ve el mundo. Así lo han presentado a Jesús, de un Jesús religioso, cuando en realidad Jesús, o si yo estoy con Jesús, o si Jesús está en mi corazón, no tiene nada que ver con ser un religioso. Esto lo he dicho muchas veces. Seguir a Jesús no es una religión como el mundo piensa. Jesús es el verdadero Dios. Él no creó religiones, ni siquiera Él es religión. Jesús es el Dios eterno, el verdadero, el que murió en la cruz para darnos vida eterna. Esto no tiene nada que ver con religiones como lo ve el mundo, pero así lo han presentado hasta ahora como el Jesús religioso. Y el apóstol Pablo ya lo dijo desde el inicio, cuando escribió esta segunda carta a su discípulo Timoteo. Él le dice de esta manera: aparentarán ser piadosos estas personas, ¿no?, que muestran estos Cristos. Dice, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Eso es lo que se ve hoy en día también. Aparentemente gente piadosa, gente que teme a Dios, gente que tiene a Jesús, cuando en realidad pues ni conocen la verdad, ni conocen a Jesús. Conocerán cualquier Cristo, pero no el Jesús o el Cristo de la Biblia. A ese punto hemos llegado. Y cuando en Hebreos, repito, nos dicen Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En este primer punto podemos decir que un Jesús lo han hecho, o a Jesús lo han hecho más idea que una realidad. Solo presentan como una cierta idea. Todos tienen algo, sí sé algo de Jesús, pero nunca ha sido real en su vida. Y también lo hacen a Jesús como más teoría que vida mismo. Todos pueden conocer, todos pueden saber, pero ¿qué genera en la vida? ¿Qué hay en la vida de cada uno del que dice creer en Jesús? Entonces, muchas veces es más teoría que vida. Justamente hoy estábamos repasando una lección en el Obrero Fiel. Era interesante esta lección porque nos hablaba de tres cosas que debemos conocer o saber. Luego sí tenemos que llevarlo a la práctica y tenemos que entregar nuestra vida, porque muchas veces solamente sabemos de Jesús muchísimo. Sabemos muchas cosas de Jesús, pero no es real en nuestra vida. Es lo más lamentable, ¿no? Este es otro engaño. Entonces, de pronto pues se cae en una cierta religiosidad y menos en la verdad, en lo que es la realidad. Bien, entonces a primera instancia acá podemos ver esta parte que cuando Jesús nos dice que era el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, de pronto la humanidad ha cambiado esto y genera otros dioses. En segundo lugar, vamos a ver ahora sí la realidad entonces del Cristo verdadero, del Cristo de la Biblia, el Jesús que encontramos aquí en la Biblia. ¿Quién es? Ya había empezado la semana anterior a dar algunas pautas, ¿sí?, de todo esto, y hoy continúo. Yo podría estar predicando todo el tiempo, mostrando de quién es Jesús y nunca tal vez repetir las cosas, porque hay demasiado en la Escritura para mostrar de quién es el verdadero Jesús, para no caer en la trampa y de pronto pues seguir cristos falsos, cristos hechos por la humanidad mismo. Entonces, ¿cuál es la realidad del Cristo verdadero? Unas tres cosas en este punto, donde podemos ver que Jesús es el Dios que ama sin condiciones. Bueno,
en el Evangelio en la primera carta de Juan, el apóstol escribe esto, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Jesús es Dios. Entonces, Jesús es amor. El versículo podríamos decirlo de esta manera, ¿no? El que no ama, pues no conoce a Jesús. No conoce a Jesús, porque Jesús es amor, ¿sí? Porque Jesús es Dios. Entonces, Dios es el que ama sin condiciones. Tenemos que entender, por eso nos dice, ¿no?, este versículo famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí podemos ver, pero una cosa es, como dije antes, solamente conocer esto, pero otra cosa es vivirlo, aplicar a nuestras vidas. Porque en teoría lo podemos saber mucho, pero sí tenemos que entender esto, la realidad del Cristo verdadero es el Jesús que nos ama de tal manera. Y para entender de que el Jesús verdadero está en nosotros, pues entonces deberíamos amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Una muestra, una evidencia de que el Jesús verdadero está en nosotros. Si no hay una lucha y no hay esto, y si en vez de amor hay odio, hay lo que sea, hay resentimiento hacia los demás, pues uno se pondría a dudar un poco ahí. Bueno, ¿qué Cristo está en su corazón? Yo diría, ¿no? ¿Cuál Jesús está en su corazón? De toda esa variedad que el mundo ha creado, ¿qué Cristo está en su corazón? El verdadero Cristo es el que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y el que nos enseña a amar a los demás como a nosotros mismos. Ese es el Cristo verdadero, ¿no? Y también podría, como digo, mencionar tantas cosas aquí. El Cristo verdadero es el que se hizo hombre. Y Juan, el apóstol Pablo nos presenta muy bien en este texto, ¿no?, de Filipenses 2, 6 al 8. Quien siendo por naturaleza Dios, se refiere a Jesús, ¿sí? Él es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el Cristo verdadero, ¿no? El que es Dios eterno, el que se despojó de su trono del cielo y descendió. No es que Jesús solo empezó cuando se encarnó en María. No, estaba dentro del plan de Dios de que un día Él tenía que hacerse hombre y descender acá a la tierra. Y eso nos dice en Gálatas, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo. Bien, se cumplió el tiempo establecido por Dios que Él tenía que humillarse, que Él tenía que hacerse siervo, hacerse hombre semejante a nosotros. Se cumplió el tiempo, esa es la Navidad, ¿no? Lo que vamos a celebrar, el cumplimiento en la voluntad de Dios de que Él se iba como a transformar, si podemos decirlo así, del Dios eterno a un hombre semejante a nosotros, pero Él seguía siendo Dios. Nosotros, nosotros no lo vimos de esta manera, pero los que presenciaron en la venida de Jesús lo veían como un hombre, un cierto hombre, un buen hombre, uno que hace cosas grandiosas, un estudioso de la Biblia. De muchas maneras lo veían a Jesús, pero claro, lo seguían viendo como hombre, pero era Dios. Para nosotros, hoy en día que conocemos la Escritura, que ya está dicho todo, es más fácil entender esto. Aunque no lo vimos físicamente, pero cuando vamos a la Escritura ya entendemos que Jesús es Dios mismo hecho hombre. Es más fácil para nosotros entender lo que está puesto aquí en Filipenses 2, 6 al 8. El apóstol Pablo seguramente tuvo que estudiar mucho el Antiguo Testamento para poder decir esto. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Bueno, Pablo era uno de esos siervos también que iba descubriendo de a poco en las Escrituras quién era el Cristo verdadero. Porque voy a poner un ejemplo también del apóstol Pablo. Y también Dios el Salvador, siempre tiene que salir esto. Este es como un factor común, por eso se lo conoce a Jesús como el Salvador del mundo. Pero es el Dios que salva, ese es el Cristo verdadero. No el que le salva de las deudas, no el que le salva de una enfermedad. Sí lo puede hacer, de hecho, así es. Pero muchos buscan al Jesús
de las finanzas, al Jesús del dinero, al Jesús de la economía, bueno, como sea. Pero sí, Jesús está en todo, pero Jesús específicamente es Dios, es hombre, sí, es el Dios que ama y es el Dios salvador. Y hoy que estamos en Navidad, para recordar esto también, ahí en Lucas 2:11, ahí estaban estos ángeles anunciando a estos pastores. ¿Qué es lo que les decían? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estaba recalcando, hoy les ha nacido el Cristo. Hoy, en otras palabras, Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho hombre. Hoy es el tiempo, ha llegado el momento donde Dios ha llegado aquí con nosotros. Por eso se lo conoce también como Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí está, ha llegado junto a nosotros. Bueno, era el tiempo del Señor donde Él se hizo hombre y vino acá. Y esto estaban anunciando estos ángeles: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pues este es el verdadero Cristo, el que estaba, lo que enseñaba la semana anterior también, el que fue profetizado, el que fue anunciado, el que fue revelado. Aquí está el Señor Jesús mostrando su propósito de venir acá a la tierra, de salvar al pecador. Hoy les ha nacido aquí en Belén, en la ciudad, dice, de David, un Salvador. Bueno, cuando estoy hablando un poco de esto, de la realidad del verdadero Cristo, sí tenemos que pensar un poco en las cosas también de nuestro tiempo. Si se han dado cuenta que hoy casi todo es copia, todo es copia. Muy difícil encontrar el original. Cuando digo copia, no sé, de pronto los estudiantes pensaron en la copia. El profesor va a calificar los exámenes. ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el original? Porque todos están los mismos, las mismas respuestas y todo, las mismas faltas. ¿Y ahora quién es el original? Bueno, es tremendo esto, ¿no? ¿Saben qué me hizo recordar? Incluso, sí, cuando yo daba las clases también en el CCB aquí de la Biblia, y algunos estuvieron ahí. Sigue el CCB, ¿no? Yo ahora no estoy dando clases, pero también era con exámenes, ¿sí? Y cuando ya yo tenía que calificar, también decía cuál es el original. Estaban igualitos. O sea, es un poco raro esto, ¿no? Bueno, estoy hablando del original. ¿Cuál es el original? Usted busca en los almacenes, repuestos, lo que sea, o tal vez electrodomésticos, qué sé yo. Usted quiere los originales, ropa y de todo. Pero ahora lo hacen tan exacto que usted puede llevar a su casa alguna prenda, lo que sea, tan convencido de que es el original, pero y ni se va a dar cuenta, tal vez, no sé, y de pronto es copia. Así estamos, ¿no? ¿Y qué tal con Cristo? Hoy han hecho copias como no tiene usted idea, ¿no? Copias del original. La pregunta es, ¿qué Cristo está en su corazón? ¿Es el original o es el que está bien parecido? ¿Cuál es el Cristo que está en su corazón? Espero que sea el original, el que está aquí en la Biblia, el que nos muestra de principio a fin, no el que nos han presentado así nomás. Y estamos tan convencidos de que creemos en Dios, tengo a Dios en mi corazón, cuando de pronto ha sido el Cristo copia. Suena raro esto, pero es que estamos en este mundo, y también en el mismo tiempo de Jesús, ahí ya se vio esto, ¿no? Creían en Jesús, pero era otro Jesús. Las falsificaciones que tenemos hoy en todo, ¿no? Y lamentablemente ha llegado al Señor Jesús también a hacer copias. ¿Y quién es el que se encarga de hacer estas copias? El enemigo. Y este es un ser tan astuto que se da todo el tiempo seguramente para formar un Cristo que ojalá salga igualito, para confundir, y claro, por ahí engañando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Cristo que está en su corazón? ¿Es el Jesús
que se encarnó en María, el que murió en la cruz, el que resucitó, el que tiene todo el poder, el Dios creador, el Dios que transforma vidas. Ese es el Cristo que está en su corazón. Ese es el original, por un acaso, ¿no? El que nos muestra aquí en toda la Escritura, no el que nos presentan así nomás. Bueno, entonces, hermanos, ante todo esto, diríamos, en la actualidad, ¿cómo lo presentan a Jesús? ¿Cómo nos muestran a Jesús? Como dije antes, quizás el Jesús podría decirlo, así lo puedo calificar, ¿no? El Jesús, qué sé yo, de los favores. Es que estoy en estas condiciones, entonces Jesús, hazme este favor, necesito esto. Y bueno, de pronto pues podemos tenerlo a Jesús como el que me ayuda en cualquier cosa, y de hecho así es, pero el verdadero no es de esa manera. El que solamente nos da favores cuando nosotros queremos o cuando estamos mal, no es tanto así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, entonces quisiera que por un momento nos traslademos al Jesús que empezó hace 2000 años. Podría trasladarme más atrás, ¿no? En el Antiguo Testamento, y ver ahí y comparar con lo de ahora. Tendría que ser lo mismo. No tiene que haber cambiado nada, absolutamente nada. Solo nos trasladamos 2000 años hacia atrás, cuando Jesús se encarnó y estuvo aquí haciendo unos 3 años de ministerio. Solo una muestra, ¿no? Para comparar con el Jesús de la actualidad, a ver si es el mismo o no es el mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasó hace 2000 años? Yo lo puse aquí, Jesús es el que llama al arrepentimiento. Él empezó así su ministerio en el Evangelio de Mateo, podemos ver ya esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, en la actualidad estamos en lo mismo. Jesús está predicando la misma situación, no ha cambiado. Jesús está en lo mismo. Jesús le está diciendo ahora a ustedes, a todos aquí, nos está diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y podemos predicar afuera, donde sea, decir: Jesús está diciendo esto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Eso no es verdad. Es verdad. Ese es el Cristo actual. No podemos cambiar esto, ¿no? No podemos decir, es que el Señor le ama tanto, si usted hace esto, lo otro, y Dios le va a prosperar, todo le va a ir bien, si solamente crea en Jesús. Pues no sé qué Jesús será, menos el de la Biblia, ¿no? Y peor, el Jesús que dice que si Jesús dice, si pone esto, el Señor le va a duplicar, le va a triplicar o 10 veces más. No sé qué Jesús es ese. No es de la Biblia. No es el de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces hace 2000 años Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pues bien, el llamado es el mismo, al arrepentimiento. Sigue llamando al arrepentimiento, a que todos procedamos al arrepentimiento. Bueno, esto es en la actualidad. El que llama también a ser discípulos. Ahí Jesús hace 2000 años en Lucas, por ejemplo, nos muestra, ¿no? Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba, y dijo: sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Bueno, Jesús en la actualidad está haciendo lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo. Primero está llamando al arrepentimiento, después está llamando a ser discípulos de Él. Igualito como estamos viendo en este texto. Tal vez ya llegó donde usted y le dijo: sígueme. Tal vez por eso está aquí. Pero hay un detalle aquí, donde este Leví, este apóstol que lo conocemos como Mateo, dice: se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Esa es una característica, ¿no? Primero del discípulo, pero también de cómo Jesús, el Jesús actual, que es el mismo, está llamando de la misma manera a que nosotros dejemos, ojalá, todo. Nos levantemos y digamos: Señor Jesús, aquí estamos. Jesús está llamando de la misma manera.
Muchos dejaron todo y siguieron a Jesús. Otros dijeron, Señor, tal vez mañana o la próxima semana, o tal vez después, déjame primero enterrar a mi padre y luego te sigo. Deja que los muertos entierren a los muertos, dijo Jesús, ¿no? Pues hoy en día estamos en la misma situación. Sí te quiero seguir, sí, pero déjame un momentito más. Déjame que tenga, que sea mayor de edad, o que ya esté trabajando, que acabe de estudiar, o que haga esto, y luego con mucho gusto. Pues el Señor Jesús está llamando de la misma manera. Y saben que Jesús no insiste tanto, ¿no? No estuvo, le vi, ya pues, ya es la tercera vez que te llamo, la quinta. Ya pues ya es hora. No, Jesús tal vez parece que va solo una vez. Una vez llega donde nosotros y nos muestra la realidad y dice, bueno, ¿me sigues o no me sigues? Punto. Así lo entiendo esto, ¿no? Jesús no es el Dios, el personaje ahí que está atrás de nosotros rogándonos para que le sigamos, por un acaso, ¿no? Si ustedes ven en toda la escritura, Él es bien directo, porque Él cuando llama, en verdad derrama su poder, su gracia, y nosotros pues nos rendimos ante Él, ante la grandeza de Jesús, y nos postramos y le seguimos. Él sigue llamando de esta manera. Algo más que tenemos es el que encomienda su misión. Bueno, ese gráfico que ustedes están viendo ahí para mí tiene mucho significado. Es representando a Jesús hoy en día, que es el mismo. Es el mismo, ¿no? Ahí en Mateo 28, 19, 20, donde nos dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Esto lo dijo hace 2000 años. Hoy, 21 siglos después, el Jesús real está diciendo lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso ese gráfico, ¿no? Para mí, como digo, tiene mucho significado, porque Él hace 2000 años dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí estamos. ¿Cómo estamos reaccionando ante todo esto? Para mí esto es clave en lo que es para entender que yo estoy siguiendo al Cristo verdadero. Cuando pues empiezo a sentir o empezamos a sentir una pasión por las misiones. Cuando empezamos a sentir algo ahí, una preocupación, una carga por las personas perdidas que todavía no conocen el Evangelio. Para mí ahí está el Cristo real. Ahí está el Cristo real, porque Él está motivando, impulsando, empujando, dando la fortaleza para ir y predicar el Evangelio. Ahí está el Cristo real, ¿no? Y sí, quiero hacer aquí una pausa en esto, o entre paréntesis. Primero, sí, hermanos, agradecerles mucho por todo ese aporte. De unas semanas atrás dijimos, vamos a ir el 16 de diciembre a Mariano Acosta. Ya estamos en 17, ayer nos fuimos. Bien, doy gracias al Señor por ustedes, nos han aportado muchísimo con estas funditas de caramelos, y no ha sido solo esto. Personalmente, muchísimos me decían, yo también quiero ir, a tal punto que a muchos les dije, no, es que ya éramos demasiados, ¿en qué nos vamos? Nos falta transporte. No teníamos suficiente transportes, pero 6 carros fuimos, ¿no? Más de 40 personas estuvimos. Éramos muchísimos. Demasiados fuimos, ¿no? Pero estaba bien, ¿no? Y todos ahí hicimos un gran equipo. Es solo una pequeña, yo diría, qué sé yo, no sé cómo calificarlo, un granito de arena muy, muy pequeño fue esto, ¿no? Para poder experimentar lo que nos está diciendo Jesús, que debemos seguir con su misión. O sea, esto genera el Cristo verdadero, ¿no? Nos empieza a apasionarnos por las misiones, por los perdidos, y no nos importa ya lo que sea, porque tenemos que ir. Ahí está el Jesús verdadero, ¿no? Eso es lo que hizo en estos primeros discípulos. Pues infundió todo esto, y por eso le dice, por tanto ahora sí vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y esto es lo que en verdad hicieron estos primeros hombres. Impresionante.
Es que fueron los apóstoles, podríamos decir, no, es que eran ellos los que estuvieron cerquita de Jesús. Bueno, pues ahora ha cambiado. No, yo cogería otra vez el versículo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la misma cosa. Estamos en la misma situación. El mismo Señor Jesús que está encomendando su misión a sus discípulos. Entonces, hermanos, sí, esto de Mariana Costa apenas es el comienzo. Y también cuando Jesús dijo, no, vayan a Jerusalén, sean mis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Parece ser que aquí lo que estamos haciendo todavía ni siquiera estamos saliendo de Jerusalén ni de Judea. No es nada todavía, ¿no? Ante toda la misión que nos deja el Señor Jesús. Y por eso también los viernes estamos orando muchísimo. Gracias también por los que vienen. Viernes a las 5 de la tarde, ahí nos tomamos un café y estamos hablando de las misiones, enterándonos de todo lo que pasa en las naciones, en el mundo. Y qué es lo que quiere el Señor que hagamos en cada pueblo. Bueno, esto para mí es el Jesús actual, el Jesús real, el que sigue moviendo el corazón de sus discípulos para que hagan cosas que para nosotros a veces son imposibles, pero cuando nos ponemos a hacer son tan impresionantes. Ahí está, ahí podemos verificar a Jesús o al Cristo actual y verdadero. Cuando estamos involucrados, cuando sentimos todo esto, bueno, esto también puedo decir es todo un proceso, ¿no? Pero lo importante es obtener esa visión de las misiones. Y claro, después completa el versículo 20 esto, ¿no? El que está siempre con sus discípulos, porque termina el versículo 20 diciendo, ¿no? Enseñando a hacer todo lo que les he mandado a ustedes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pone aquí específicamente, ¿no? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, dices, si Jesús dice, si ustedes pues me tienen a mí en sus corazones, correcto, esto va a suceder, esto va a acontecer, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué bueno escuchar esto, ¿no? El Jesús actual pues nos promete que Él está con nosotros, pero la condición es que tenemos que ir hasta los confines de la tierra. Vayan y hagan discípulos. Pues bien, hermanos, esto un poquito para ver qué es lo que pasa con el Jesucristo actual, que no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo, es el mismo. Entonces, pues aquí puedo poner como ejemplo también, algunas veces lo he repetido, cojo estos textos, ¿no?, de la Escritura, pero a mí me impacta mucho cuando dice que al final van a llegar, bueno, todos vamos a llegar ante la presencia del Señor y ahí va a haber ese juicio final, y donde muchos van a acercarse donde Jesús y Jesús les va a decir, no te conozco, no eres de los míos. Pero Señor Jesús, sí he estado todo el tiempo en la iglesia, sí me he leído no sé cuántas veces la Biblia, no sé, pero Señor, ¿no habrá un error? No te conozco. Bueno, no te conozco, va a insistir, ¿no? Y después va a decir, sáquenlo de aquí a este hacedor de maldad, échenlo fuera. Bueno, yo me cuestionaba en esto y me pregunto, digo, bueno, ¿qué pasó ahí? La respuesta, pues ha tenido a un Cristo falso, no ha sido el original, no ha sido el original. Y estaba tan convencido, incluso ahí dice que este personaje no dice, pero es que en tu nombre hice esto, cosas impresionantes que había hecho este hombre. Y Jesús dice, no te conozco, no sé a cuál Cristo estaba siguiendo, pero no eres de los míos. Y ni siquiera está tu nombre escrito en el libro de la vida. Bueno, a mí me asusta un poco esto, ¿no? Y esto me lleva a que vaya más y más a la Biblia y compruebe y compare de que sí, que quiero que en mi vida, en mi corazón esté el Jesús original, no el Cristo falso, ¿no? Porque el Cristo falso sí se parece tanto, ¿no? Es que ese es el trabajo que hacen, ¿no? Que ojalá se confunda el falso con el original. Y eso es lo que ha pasado hoy en día con Jesús.
Entonces, el que está siempre con sus discípulos, y por eso cogía como ejemplo a Pablo. Les dije antes, conocemos a Pablo. Antes de la conversión, era un tremendo religioso, un maestro de las Escrituras, de la Biblia. Este hombre sí que tenía muchísimo por qué jactarse, ¿no?, de lo que él era. Pero yo me puse a cuestionar, ¿qué tal si en estas condiciones Saulo se iba a la presencia del Señor? Y Jesús le hubiese dicho, ¿sabes qué, Saulo? Ni te conozco. Pero Señor, ¿qué pasó? Pues yo soy hebreo de hebreos, ¿sí? Soy de la tribu de Benjamín, fui fariseo y fui maestro de las Escrituras, fui instruido con el mejor maestro, Gamaliel, pues yo estaba enseñando en las sinagogas, pues debe haber un error, revisa nomás. Jesús en estas condiciones le hubiese dicho a Saulo, no te conozco. Pero Señor, yo estudié desde niño las Escrituras y conozco todo lo que pasó ahí. Jesús dice, no te conozco. Pero gracias a Dios por la vida de Pablo, ¿no? Jesús, el verdadero, se presentó ahí después de que resucitó. Y Saulo tuvo esa oportunidad de tener ese encuentro con el Jesús verdadero, no con el falso, no con el Cristo copia. Se presentó con el Jesús original. Y por eso, después, lo que pasó con Pablo, ¿no?, esa transformación, esa regeneración de su corazón. Era una persona nueva y por eso él escribió ahí mencionando, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, aquí todo es hecho nuevo, decía Pablo, ¿no? Y él no lo decía en teoría, él lo decía porque estaba viviendo en su vida, porque el Jesús real, el Jesús que nos muestra la Biblia, el que vino a rescatarnos, el que murió y resucitó, estaba en su corazón. Y por eso Pablo es uno de los que nos muestran como ejemplo de esos misioneros, de esos siervos, de esos cristianos apasionados por las misiones, ¿no? Ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio. Esa es una muestra, ¿no?, de que el Jesús actual ahí está, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso tiene que estar reflejado en los que creemos, en los que tenemos al Jesús real. Entonces, sentir lo mismo, en este caso, como ejemplo lo pongo, ¿no?, del apóstol Pablo, sentir el mismo poder de Dios que nos transforma, nos regenera, y pues que estemos dispuestos a ser testigos de Él, donde quiera que sea y en cualquier circunstancia. Bueno, esto es una vez más presentando aquí a Jesús, el Jesús real, es el Dios que no cambia, pero es el Todopoderoso que puede hacer tremendos cambios, eso sí, en nuestras vidas. Entonces, hermanos, Jesucristo, repito aquí, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, si es así, entonces yo puse ante esta verdad, porque así es, para mí es una verdad. Esto sería el saber, el conocimiento, ¿no? Entonces, si es así, ante esta verdad, entonces pues se debería ser muy diligente primero en estudiar la Biblia y obedecer todo lo que aquí, todo lo que enseña y también la instrucción del Señor Jesús que ha dejado aquí. ¿Por qué? Porque su palabra siempre será la verdad absoluta y actual. Repito, si usted cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si es así, correcto, esa es la verdad absoluta, lo que nos muestra la Escritura. Por eso digo, ante esta verdad, entonces deberíamos ser muy diligentes en conocer más y luego obedecer. Obedecer. Y como puse aquí, porque su palabra siempre será la verdad absoluta y actual. Igual, así como Jesucristo no cambia, la palabra no cambia. Por eso es que también se tiene que ser tan cuidadoso, y gracias a Dios por todo lo que ha pasado en la historia, porque de igual manera esta Escritura está intacta, ha superado la historia y aquí la tenemos en nuestro propio idioma, en diferentes versiones, para que nosotros podamos adentrarnos a esta Escritura y revisar y verificar que el Jesucristo que está en nosotros sea el original. Si no es así, sáquelo al falso y abra su corazón e invita al Cristo verdadero.
al Cristo que le ama, al Jesús que dio su vida por usted, al Jesús que se hizo hombre con el único propósito de entregar su vida en esa cruz para darle salvación, si usted cree y se arrepiente. Pero Jesús mismo le está llevando a esto, ¿no? Para que usted se goce y se gloríe en la salvación que Él nos da, porque eso es lo más grandioso.